Capítulo 6. Continuación del Estado de Inglaterra. Carácter de un primer ministro de Estado en las Cortes Europeas. Mi amo seguía sin explicarse de ningún modo qué motivos podían excitar a esta raza de abogados a atormentarse, inquietarse, molestarse y constituirse en una confederación de injusticia, sencillamente con el propósito de hacer mala obra a sus compañeros de especie. Y tampoco entendía lo que yo quería decirle cuando le hablaba de que lo hacían por salario. Me vi y me deseé para explicarle el uso de la moneda, las materias de que se hace y el valor de los metales. Que cuando un yahoo lograba reunir buen repuesto de esta materia preciosa, podía comprar lo que le viniera en gana, los más lindos vestidos, las mejores casas, grandes extensiones de tierra, las viandas y bebidas más costosas, y podía elegir las hembras más bellas. En consecuencia, ¿cómo solo con dinero podían lograrse estos prodigios? Nuestros yahoos creían no tener nunca bastante para gastar o para guardar, según que una propensión natural en ellos los inclinase al despilfarro o a la avaricia. Le expliqué que los ricos gozaban el fruto del trabajo de los pobres, y los últimos eran como 1000 a 1 en proporción a los primeros, y que la gran mayoría de nuestras gentes se veían obligadas a vivir de manera miserable, trabajando todos los días por pequeños salarios para que unos pocos viviesen en la opulencia. Me extendí en estos y otros muchos detalles encaminados al mismo fin. Pero su señoría seguía sin entenderme, pues partía del supuesto de que todos los animales tienen derecho a los productos de la tierra, y mucho más aquellos que dominan sobre todos los otros. De consiguiente, me pidió que le diese a conocer cuáles eran aquellas costosas viandas y cómo se nos ocurría deseárselas a ninguno. Le enumeré cuántas se me vinieron a la memoria, con los diversos métodos para aderezarlas, cosa esta que no podía hacerse sin enviar embarcaciones por mar a todas las partes de la tierra, así como para buscar licores que beber y salsas y otros innumerables ingredientes. Le aseguré que había que dar 3 vueltas por lo menos a toda la redondez del mundo para que uno de nuestros yahoos hembras, escogidos, pudiese tomar el desayuno o tener una taza en que verterlo. Díjome que había de ser aquel un país bien pobre, cuando no producía alimento para sus habitantes. Pero lo que le asombraba principalmente era que en aquellas vastas extensiones de terreno que yo pintaba faltase tan por completo el agua dulce, que la gente tuviese precisión de ir a buscar que beber más allá del mar. Le repliqué que Inglaterra, el lugar amado en el que yo había nacido, se calculaba que producía 3 veces la cantidad de alimento que podrían consumir sus habitantes, así como licores extraídos de semillas o sacados, por presión, de los frutos de ciertos árboles, que son excelentes bebidas, y que la misma proporción existe por lo que hace a las demás necesidades de la vida. Mas para alimentar la lascivia y la intemperancia de los machos y la vanidad de las hembras, enviábamos a otros países la mayor parte de nuestras cosas precisas, y recibíamos a cambio los elementos de enfermedades, extravagancias y vicios para consumirlos nosotros. De aquí se sigue necesariamente que nuestras gentes, en gran número, se ven empujadas a buscar su medio de vida en la mendicidad, en el robo, la estafa, el fraude, el perjurio, la adulación,
el soborno, la falsificación, el juego, la mentira, la bajeza, la baladronada, el voto, el garrapateo, la vista gorda, el envenenamiento, la hipocresía, el libelo, el filosofismo y otras ocupaciones análogas. Términos todos estos que me costó grandes trabajos hacerle comprender. Añadí que el vino no lo importábamos de países extranjeros para suplir la falta de agua y otras bebidas, sino porque era una clase de licor que nos ponía alegres por el sistema de hacernos perder el juicio. Divertía los pensamientos melancólicos, engendraba en nuestro cerebro disparatadas y extravagantes ideas, realzaba nuestras esperanzas y desterraba nuestros temores. Durante algún tiempo suspendía todas las funciones de la razón y nos privaba del uso de nuestros miembros hasta que caíamos en un sueño profundo. Aunque debía reconocerse que nos despertábamos siempre indispuestos y abatidos, y que el uso de este licor nos llenaba de enfermedades que nos hacían la vida desagradable y corta. Pero además de todo esto, agregué, la mayoría de las personas se mantienen en nuestra tierra satisfaciendo las necesidades o los caprichos de los ricos y viendo los suyos satisfechos mutuamente. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa y vestido como tengo que estar, llevo sobre mi cuerpo el trabajo de 100 menestrales. La edificación y el moblaje de mi casa suponen el empleo de otros tantos, y 5 veces ese número el adorno de mi mujer. En varias ocasiones había contado a su señoría que muchos hombres de mi tripulación habían muerto de enfermedad, y así pasé a hablarle de otra clase de gente que gana su vida asistiendo a los enfermos. Pero aquí sí que tropecé con las mayores dificultades para llevarle a comprender lo que decía. Él podía concebir fácilmente que un Hoyhum se sintiera débil y pesado unos días antes de morir, o que por un accidente se rompiese un miembro. Pero que la naturaleza, que lo hace todo a la perfección, consintiese que en nuestros cuerpos se produjera dolor ninguno, le parecía de todo punto imposible, y quería saber la causa de tan mal inexplicable. Yo le dije que nos alimentábamos con 1000 cosas que operaban opuestamente, que comíamos sin tener hambre y bebíamos sin que nos excitara la sed, que pasábamos noches enteras bebiendo licores fuertes sin comer un bocado, lo que nos disponía a la pereza, nos inflamaba el cuerpo y precipitaba o retardaba la digestión. Añadí que no acabaríamos nunca si fuese a darle un catálogo de todas las enfermedades a las que está sujeta el cuerpo humano, pues no serían menos de 500 o 600, repartidas por todos los miembros y las articulaciones. En suma, cada parte externa o interna tenía sus enfermedades propias, y para remediarlas, existía entre nosotros una clase de gentes instruidas en la profesión o en la pretensión de curar a los enfermos. Y como yo era bastante entendido en el oficio, por gratitud hacia su señoría iba a darlo todo a conocer, todo el misterio y el método con que procedíamos. Pero además de las enfermedades verdaderas, estamos sujetas a muchas que son nada más que imaginarias, y para las cuales los médicos han inventado curas imaginarias también. Las tales tienen sus diversos nombres, así como las drogas apropiadas a cada cual, y con las tales, hállanse siempre infeccionados a nuestros Yahoo Sembrax.
Una gran excelencia de esta casta es su habilidad para los pronósticos, en los que rara vez se equivocan. Sus predicciones en las enfermedades reales que han alcanzado cierto grado de malignidad anuncian generalmente la muerte, lo que siempre está en su mano, mientras que el restablecimiento no lo está. Y por lo tanto, cuando después de haber pronunciado su sentencia aparece algún inesperado signo de mejoría, antes que ser acusados de falsos profetas, saben cómo certificar su sagacidad al mundo con una dosis oportuna. Asimismo, resulta de especial utilidad para maridos y mujeres que están aburridos de su pareja, para los hijos mayores, para los grandes ministros de Estado y a menudo también para los príncipes. Había yo tenido ya ocasión de discurrir con mi amo sobre la naturaleza del gobierno en general y particularmente sobre nuestra magnífica Constitución, legítima maravilla y envidia del mundo entero. Pero, como acabase de nombrar incidentalmente a un ministro de Estado, me mandó al poco tiempo que le informase de qué especie de Yahús era lo que yo designaba con tal nombre en particular. Le dije que un primer ministro o ministro presidente era la persona que iba a pintarle. Era un ser exento de alegría y dolor, amor y odio, piedad y cólera. O, por lo menos, que no hace uso de otra pasión que un violento deseo de riquezas, poder y títulos. Emplea sus palabras para todos los usos, menos para indicar cuál es su opinión. Nunca dice la verdad, sino con la intención de que se tome por una mentira. Ni una mentira, sino con el propósito de que se tome por una verdad. Aquellos de quienes peor habla en su ausencia son los que están en camino seguro de predicamento. Y si empieza a hacer vuestra alabanza a otros o a vosotros mismos, podéis consideraros en el abandono desde aquel instante. Lo peor que de él se puede recibir es una promesa, especialmente cuando va confirmada por un juramento. Después de esta prueba, todo hombre prudente se retira y renuncia a todas las esperanzas. 3 son los métodos por que un hombre puede elevarse a primer ministro. El primero es saber usar con prudencia de una esposa, una hija o una hermana. El segundo, traicionar y minar el terreno al predecesor. Y el tercero, mostrar en asambleas públicas furioso celo contra las corrupciones de la corte. Pero un príncipe preferirá siempre a los que practican el último de estos métodos, porque tales celosos resultan siempre los más rendidos y subordinados a la voluntad y a las pasiones de su señor. Estos ministros, como tienen todos los empleos a su disposición, se mantienen en el poder corrompiendo a la mayoría de un senado o un gran consejo. Y, por último, por medio de un expediente llamado Acta de Indemnidad, cuya naturaleza expliqué a mi amo, y se aseguran contra cualquier ajuste de cuentas que pudiera sobrevenir y se retiran de la vida pública cargados con los despojos de la nación. El palacio de un primer ministro es un seminario donde otros se educan en el mismo oficio. Pajes, lacayos y porteros, por imitación de su señor, se convierten en ministros de Estado de sus jurisdicciones respectivas y cuidan de sobresalir en los 3 principales componentes de insolencia, embuste y soborno. De este modo, tienen cortes subalternas que les pagan personas del más alto rango.
y a veces, por la fuerza de la habilidad y de la desvergüenza, llegan después de diversas gradaciones a sucesores del Señor. El primer ministro está gobernado ordinariamente por una mujerzuela degenerada o por un lacayo favorito, que son los túneles por donde se conduce toda gracia, y que, a fin de cuentas, pueden ser propiamente los calificados de verdaderos gobernadores del reino. Conversando un día, mi amo, que me había oído hablar de la nobleza de mi país, se dignó tener conmigo una galantería que yo no hubiera soñado merecer, y consintió en decirme que estaba seguro de que yo había de proceder de alguna familia noble, pues aventajaba con mucho a todos los yahoos de una nación en forma, color y limpieza, aunque pareciera cederles en fuerza y agilidad, lo que debía achacarse a mi modo de vivir, diferente del de aquellos otros animales. Y, además, no sólo estaba yo dotado del uso de la palabra, sino también con algunos rudimentos de razón, a tal grado que pasaba por un prodigio entre todos sus conocimientos. Hízome observar que entre los hoyhunds, el blanco, el alazán y el rucio oscuro no estaban tan bien formados como el bayo, el rucio rodado y el negro, ni tampoco nacían con iguales talentos ni capacidad de cultivarlos. De consiguiente, vivían siempre como criados, sin aspirar nunca a salirse de su casta, lo que se consideraría monstruoso y absurdo en el país. Di a su señoría las gracias más rendidas por la buena opinión que se había dignado formar de mí, pero le dije al mismo tiempo que mi extracción era modestísima, pues mis padres eran honradas gentes, sencillas, que gracias que hubiesen podido darme una mediana educación. Añadí que la nobleza entre nosotros era cosa por completo diferente de la que él entendía como tal, que nuestros jóvenes nobles se educan en la pereza y en el lujo, y cuando casi han arruinado su fortuna, se casan por el dinero con alguna mujer de principal nacimiento, desagradable y enfermiza, a quien odian y desprecian. Los frutos de tales matrimonios son, por regla general, niños escrupulosos, raquíticos o deformados. Y en virtud de esto, la familia casi nunca pasa de 3 generaciones, a menos que la esposa se cuide de buscar un padre saludable entre sus vecinos o sus criados para mejorar y perpetuar la estirpe. Un cuerpo enfermo y flojo, un rostro delgado y un cutis descolorido son las señales verdaderas de sangre noble. Y una apariencia sana y robusta es una desgracia enorme en una persona de calidad, porque la gente deduce enseguida que el verdadero padre debió de ser un mozo de cuadra o un cochero. Las imperfecciones de la inteligencia corren parejas con las del cuerpo y se concretan en una composición de melancolía, estupidez, ignorancia, capricho, sensualidad y orgullo. Sin el consentimiento de esta ilustre clase no puede hacerse, rechazarse ni alterarse ninguna ley, y de estas leyes dependen los fallos sobre todas nuestras propiedades, sin apelación.